Apreciados hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más, queremos mandarles un cariñoso abrazo y un gran saludo desde este estudio de grabación. Queremos agradecer a cada uno de ustedes el favor de su atención por preferirnos en sus hogares, en la red social, donde semana a semana es transmitida la escuela sabática. Así que sean todos bienvenidos a este lugar. Y queremos saludarles a todos los que están en la Ciudad de México, en el país de la ciudad, pero también a todos los que se conectan a través del mundo, que nos sintonizan y nos mandan sus cariñosos saludos. Y bien, esta lección que vamos a estudiar es una lección muy importante, pero para esto quiero presentar ante ustedes a quienes estarán en la mesa compartiendo su experiencia, su conocimiento y sobre todo la aplicación de la lección de la escuela sabática. Estará con nosotros el pastor Carlos López, quien es pastor del distrito de Moctezuma, y también quien nos acompañará en esta mesa es el pastor Francisco Ramón de Dios, quien es el secretario de nuestra asociación. Y bien, quiero presentar ante ustedes los 3 puntos que vamos a analizar. Y el primer punto que vamos a tocar es esclavos y rebeldes. En el segundo punto estudiaremos libres y sin descanso. Y entonces finalmente tocaremos el tercer punto, un nuevo comienzo. Bienvenidos a Creciendo en la Palabra, y entonces quiero invitarte a donde estés para que inclinemos el rostro y tengamos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos pedir tu bendición, tu dirección, y que este día, Señor, tu presencia esté en cada hogar aquí que nos sintoniza, y que al hablar de tu palabra, al abrir el santo libro, podamos transmitir las buenas nuevas de salvación. Quédate con nosotros, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros, y esta ocasión estudiaremos la lección número 2, sin descanso y rebeldes. En cierta ocasión, una empresa quería abrirse paso en el mercado ahí en el país de África. Así que la empresa decidió enviar a 2 de sus mejores empleados y los envió para que realizaran un estudio. Y el primer agente, al llegar ahí, al bajar del avión, lo primero que observó fue que toda la gente se encontraba descalza. Inmediatamente tomó el teléfono y le llamó a su jefe y le dijo: le tengo malas noticias. En este lugar del planeta nadie usa zapatos, así que ni piense hacer negocios en este lugar. Y el segundo agente, que iba en el mismo vuelo, llamó a su jefe y le dijo: jefe, le tengo excelentes noticias. Por este lugar del planeta, ninguna persona usa zapatos. Véngase ahora mismo, porque vamos a ser millonarios. Aquí podemos ver a 2 personas con actitudes diferentes. Y frente a las mismas circunstancias, la Biblia nos narra la historia de 12 hombres, de los cuales 2 tuvieron una actitud diferente. Y para entrar de lleno en nuestro estudio, quiero preguntar y sobre todo hacer énfasis al pastor Francisco Ramón, que está con nosotros, y preguntarle: pastor, ¿cuál fue la queja de la gente en el pueblo de Israel? ¿Por qué ellos se quejaban? ¿Por qué ellos estaban inquietos en todo momento? Sí, pastor, gracias. Saludos, hermanos, qué alegría poder participar en esta mesa de estudio. El estudio de esta semana, pudiéramos decir que ellos sufrían de una enfermedad grave, dice el comentario de la lección,
y esa enfermedad era que ellos tenían una memoria selectiva. Es decir, cuando nosotros vamos ahí a Números capítulo 11, encontramos que ellos provocan esta agitación en el desierto a través de la queja. Hay muchas maneras en cómo ellos pudieran haber enfrentado la experiencia del desierto, pero dice el comentario de la lección que ellos deciden hacerlo a través de la queja. Dice el versículo 1 de Números 11, aconteció que el pueblo se quejó a los oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Pero en el fondo, ¿qué hay? ¿Cuál es la razón de su queja? Dice los versículos 1 al 15 que ellos se cansaron del maná. Ya habían pasado un año en el desierto. Ya no eran más esclavos físicamente, pero su mente todavía estaba esclavizada bajo la ansiedad, bajo la inquietud, la preocupación, las ganas de tener, no sé, yo no sé, Pastor Carlos, Pastor Alfredo, ¿qué se imaginaban ellos que sería vivir una vida libre en Cristo Jesús? ¿Qué se imaginaban ellos? Oh, ok, vamos a salir de Egipto y vamos a la tierra que fluía leche y miel. Y mientras el Señor los guía, pues les provee sus necesidades. Y dice el versículo 4 que gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? La razón por la que ellos se están quejando no es, Pastor Alfredo, que ellos no tuvieran carne. La razón no es el maná, aunque en algún momento ellos llegan a despreciar la provisión que Dios hace. Ellos estaban inquietos. Y hay algo que preocupa, que hay veces que nosotros queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y que se hagan ya. Y este fue el escenario donde ellos podían aflorar lo que en realidad ellos estaban sufriendo. Ellos tenían un problema de memoria selectiva. ¿Y por qué lo tenían? Porque se acuerdan de la comida, pero no se acuerdan de la esclavitud, de cuán pesada era la esclavitud. Es decir, ellos querían algunas cosas y querían que se hicieran a su manera, y no solamente eso, quería que ya. Y eso nos tiene sin descanso, eso nos tiene agitados. Y yo me pregunto cuántas veces nosotros, queridos hermanos, estamos de la misma manera, aunque ya hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Las dificultades que a veces emergen en el camino simplemente revelan que nosotros vivimos una vida sin descanso, Pastor Alfredo. Muchas gracias, Pastor Francisco. Dirigir a un grupo de personas no es nada fácil, y más si son inquietas. Y el pueblo de Israel tenía una gran agitación. Ya lo mencionó el Pastor Francisco, tenían una ansiedad. Y no era solamente por alguna situación personal, sino que ellos querían algo más. Y bien, Moisés, como era el líder de ellos, era el pastor de ellos, Pastor Carlos, en la actualidad, trayendo al pueblo de Israel a nuestra vida, ¿qué clases de personas han demostrado ser problemáticas? Hermanos, gusto en estar con ustedes en este espacio. Un privilegio poder compartir con ustedes comentarios de la lección. Pastor Alfredo, la pregunta es muy seria.
Qué bueno que no me preguntaste nombres, ¿verdad? Sino la clase de personas que han demostrado ser problemáticas, como el pueblo de Israel, ¿no? Quiero señalar que la lección nos señala dos asuntos por cuales la gente, las personas, nosotros nos volvemos problemáticos. Porque este asunto del pueblo de Israel era de todo el pueblo, no era unos cuantos. Prácticamente el único que podemos excluir de ese asunto era Moisés, por supuesto, ¿no? Pero inclusive Aarón y María entraban en esa situación. La lección señala dos asuntos muy importantes, hermanos. Uno, la ansiedad y el miedo. O sea, cuando las personas estamos ansiosas por querer alcanzar las cosas que tenemos en mente, que queremos, que nos gustan, nos volvemos problemáticas. Porque no respetamos el orden, porque no respetamos las circunstancias en las que estamos, la inquietud nos lleva hasta despreciar a la demás gente, ¿no? El miedo es otra situación que vivimos los seres humanos también y nos hace ser gente problemática, el miedo. Hoy en la situación que vivimos aquí en todo el mundo, ¿no? Pero especialmente en la ciudad que vivimos aquí en nosotros en México, en esta ciudad tan grande, el miedo hace que actuemos de manera irresponsable y de manera no pensante. El miedo nos hace eso. Y nos convierte en esclavos de nuestros propios pensamientos y de nuestras propias ideas. Y entonces nos volvemos problemáticos en esas circunstancias. Por eso la lección, el título de toda la lección del trimestre, pastor, es Descansar en Cristo. ¿Por qué? Porque la única manera que podemos librarnos de ser gente problemática en el entorno en el que estemos, incluyendo la iglesia, es vivir confiados, descansando en lo que Cristo ha provisto para nuestra vida. Es interesante, el pastor Paco mencionaba el asunto del maná, ¿no? Yo digo, ¿qué problema era comer maná? No, es que su gusto, que estaba ya pervertido, pues les provocaba el volver a aquellas cosas que ellos pensaban y creían que era lo mejor para su vida, ¿no? Para su paladar. Siendo que la provisión de Dios era más rica en todos los sentidos para ellos, pastor. Entonces, el miedo de no tener lo mismo que teníamos antes, o que no gozábamos antes, o que no, nos hace gente problemática. Y el pueblo de Israel no estuvo libre, como hoy no estamos libres, de vivir vidas semejantes a esas de miedo, de ansiedad, de que se nos escuche lo que nosotros queremos. Esa es la ansiedad que provoca el no estar confiado y cobijado bajo Cristo Jesús como nuestro proveedor, nuestro sustentador, quien nos da lo que necesitamos. Entonces, ansiedad, miedo, los que no confían, los que tienen falta de fe. Muchas gracias, Pastor Carlos. Qué interesante. Muchas quejas. ¿Conoces a alguien quejoso? Qué importante es que Dios también sabe responder a las quejas. Y el pueblo, como lo mencionaba el Pastor Carlos, el Pastor Francisco, estaban tan obsesionados por la comida. Hay una cita de Elena de White donde ella menciona que nosotros mismos estamos cavando nuestras tumbas con nuestros propios dientes. Y me gusta lo que dice Números, capítulo 11. El Señor no les iba a dar un día, ni 2, ni 3 de comer carne. Les iba a dar un mes entero. Ahora, Pastor Francisco, el pueblo está agitado, el pueblo está inquieto, el pueblo está gritando, quejándose contra su líder, contra el siervo Moisés. Yo le quiero preguntar, pastor, ¿había alguna justificación para sus quejas? Sí y no, pastor. Sí, porque el pastor Carlos ya lo mencionó al final. La razón de esa inquietud, esa ansiedad y ese miedo es el resultado de la falta de fe.
Y la falta de fe los llevaba a cuestionar la dirección de Dios. Los llevaba a cuestionar la dirección de Dios. Cuando pensamos en el pueblo de Israel saliendo de Egipto, ¿qué evidencias vieron? Dice Elena White que Dios no va a forzar a nadie a creer, pero le va a dar evidencias para que nosotros podamos confiar en la dirección de Dios. ¿Qué evidencias había dado el Señor de la dirección de Dios? Las plagas. El cruce del Mar Rojo. Antes del cruce del Mar Rojo, la muerte del primogénito. La muerte del primogénito. Esa columna de fuego que dividió a los israelitas de los egipcios para que no los atacaran. Cuando el Señor le dice, extiende tu mano y se abre el Mar Rojo y cruzan en seco el camino. ¿Tenían justificación? Sí y no. Sí tenían justificación, pero revelaba cuánto necesitaban el descanso. Cuánto necesitaban, pero ellos no eran lo suficientemente humildes para reconocer de que ellos necesitaban aprender a confiar en la dirección de Dios. En el fondo, Pastor Alfredo, en el fondo están cuestionando ¿qué cosa? La dirección de Dios. Decía, ¿qué pensaban ellos cuando salieron de Egipto? Me pongo a pensar, Pastor Carlos, en los 10 leprosos que están a las afueras, cuando Jesús va saliendo de una ciudad, no recuerdo el nombre ahorita específico, se encuentra en Lucas 18, y entonces ellos saben, estos leprosos saben su condición, y como saben su condición, empiezan a gritar a lo lejos, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué les dice el Señor? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Como era la costumbre, como lo decía Levíticos, y ellos iban a confirmar que ellos habían sido sanados. Sin embargo, dice la historia que solamente uno de ellos regresó. Solo uno de ellos regresó. ¿Por qué? Porque se vio sanado y dijo, no puede ser que yo continúe mi vida así y no agradezca. No agradezca. Yo quiero pensar, no hablando mal de los otros 9 leprosos, este leproso era samaritano, el que regresó. Pero yo quiero pensar, ¿qué esperaban que ocurrieran los otros leprosos en su vida? Ok, voy caminando y ya sano. Y sigo caminando, ¿qué esperaban? ¿Que les apareciera un iWatch aquí en la mano? ¿Que les parecieran ropa de marca? No sé, una mochila con dinero. ¿Qué esperaban? No lo sé. Pero muchas veces yo puedo ver al pueblo inconforme con la dirección de Dios. Y ocupan el clamor del populacho, de gente que no era de ellos, para expresar, aflorar lo que por mucho tiempo seguramente había en sus corazones. Y ¿qué era? Esa falta de fe. Esa falta de descanso que solamente uno puede obtener cuando uno confía plenamente en la dirección de Dios. Gracias, Pastor Francisco. Estamos en el primer punto, esclavos y rebeldes. Y me gusta lo que el autor de la lección menciona. Dios no es sordo a nuestras necesidades. Y saben algo importante, hermanos queridos, que cuando el pueblo era esclavo, una vez que es libre, aún sigue siendo rebelde. Pastor Carlos, quiero preguntarle, ¿hoy en día nosotros seremos un pueblo quejoso? Tristemente, reproducimos la historia del pasado. Tristemente, ¿no? Como mencionaba el pastor Francisco, el problema no era la carne,
O sea, el problema no era que querían carne, como les señaló. Lo que ellos querían era dirigirse a ellos solos. Estaban rechazando la dirección de Dios. Y hoy nos pasa lo mismo, pastor. Hoy nos pasa lo mismo en todos los estratos y niveles de nuestras vidas y donde nos lo vemos, ¿no? Cuando hay ese anhelo interno de querer ser los arquitectos de nuestra propia vida, tenemos problemas. Construir lo que nosotros queremos, en vez de permitir que Dios construya en nuestras vidas lo que Él quiere hacer con nosotros. Yo me gusta ser analista crítico de muchas cosas que la iglesia a veces predicamos y decimos, ¿no? A mí me preocupa mucho cuando predicamos de que Dios quiere que seamos felices. A mí me preocupa eso, porque de repente pienso que estamos implantando un concepto equivocado de la felicidad, ¿no? Yo les digo, a ver, ¿dónde dijo Jesús, sed vosotros felices como yo soy feliz? Jesús, la felicidad no es un asunto así de esa naturaleza al que queremos llegar. Jesús sí dijo, sed vosotros perfectos como yo soy perfecto. Y en esa perfección que Dios quiere que lleguemos es donde encontraremos la verdadera felicidad de nosotros. Otras veces expresamos esto que a mí me preocupa. Es que Dios quiere que tus sueños se hagan realidad. Yo digo, es doble filo el asunto. ¿Por qué? Porque todos nosotros pensamos que, yo tengo el sueño de alcanzar esto y Dios me lo va a conceder. Pero se nos olvida que nosotros no podemos vivir nuestros sueños, no tenemos capacidad de logro de eso. El sueño de Dios en nuestra vida sí es el que debemos de buscar y procurar. Y el pueblo de Israel estaba equivocado en esa situación. No era lo que ellos querían, porque ellos lo que querían eran asuntos temporales, asuntos de un momento. Lo que Dios quería era mucho más profundo y más grande para ellos y tenían que entenderlo, pero no entendieron. No entendieron, pastor. Y eso pasa muchas veces con nosotros hoy. No entendemos lo que Dios quiere. Entendemos lo que nosotros queremos. Anoche estuve con una familia, ya tarde en la noche, y oramos por una situación difícil que ellos viven, ¿no? Y anoche yo les dije a los hermanos, nosotros oramos pidiendo que el Señor resuelva esto. Pero no se nos olvide que es la voluntad de Dios la que debe de cumplirse ahí. Y si Dios nos dice a lo que pedimos no, ustedes y yo tenemos que decir, ¿sabes qué, Señor? Esa es la decisión tuya, la aceptamos, ayúdanos a vivir confiados de esa manera. Contentos de esa manera. Muchas gracias, Pastor Carlos. Para cerrar nuestro primer punto, quiero cerrar con el versículo de 1 Corintios 10:11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Quédate con nosotros, regresamos en un momento. ¿Sabías que el Pastor Bullón es autor de varios libros? Conoce 2 de sus más recientes obras. ¿Cómo entender lo que pasa? Una obra en la que podemos comprender cómo hemos llegado hasta este punto, viviendo en un planeta marcado por la guerra, la muerte y la injusticia social. Además, en esta obra descubriremos hacia dónde vamos y cómo tomar las mejores decisiones. Hay respuestas. Una obra que te ofrece soluciones a las preguntas más básicas que alguna vez te has planteado. ¿Es posible ser feliz? ¿Por qué existe tanto sufrimiento? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Además, puedes encontrar recursos adicionales a los que podrás acceder a través de códigos QR. Encuentra estas 2 obras y más de 500 títulos con temáticas como salud, espiritualidad,
familia, valores. Niños o damas, en nuestra página web www.tiendagmeditores.com.mx, con nuestros representantes del Servicio de Educación, Hogar y Salud y estudiantes emprendedores, o en cualquiera de nuestras 44 librerías distribuidas en todo el país. Para más información, consulta estos sitios. Apreciados amigos, gracias por seguir con nosotros y estamos aquí creciendo en la palabra. Y vamos a entrar entonces al punto 2 de nuestra lección que hemos estado repasando y sin duda alguna, sin descanso y rebeldes. Y el punto 2 es libres y sin descanso. Y quiero iniciar tomando el pasaje bíblico de Números 14:4, donde la escritura menciona ahí, y decían uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ahora ya no son 10 los espías, ahora son cientos de miles de mujeres y hombres llorando, amargándose con temor. ¿Por qué? Porque una mala actitud contagiosa envenena a todos. Cuando mi hijo se enferma, si le llega a dar varicela, seguramente a mi hija le dará varicela. Si usted como líder dice no se puede, entonces su congregación y sus amigos dirán no se puede. Si usted como jefe de una empresa dice no podemos entrar a ese mercado, sus empleados dirán el jefe dice que no se puede. Y si un padre de familia tiene una actitud negativa ante las adversidades de esta vida, su mujer y sus hijos lo tendrán también. Así que el egoísmo es algo muy especial que vamos a tratar este día, porque también es contagioso esto. Y algo importante que esta lección nos trae a estudiar algo muy práctico. Y quiero iniciar con el pastor Carlos López, preguntándole, pastor, ¿por qué hay personas hoy en día que cuestionan el don profético y el liderazgo? Pastor, es trágico la historia de Israel. Es trágica, de veras, triste, ¿no? ¿Estaban libres? Ya habían salido de donde los acosaban, los maltrataban, ¿no? Les pegaban, todo el asunto. Pero no están felices. No hay descanso en su vida. ¿Por qué? Porque estaban centrados en ellos, en vez de centrar su vida en lo que Dios quería hacer por ellos. El don profético se cuestiona porque hay una falsa concepción del don. O sea, el no tener tu descanso, confianza, seguridad en Dios, te provoca otros elementos que destruyen también los elementos que Dios pone a tu disposición para salvarte, ¿no? Ahorita mencionabas tú, pastor, el asunto de la nube y de día y la columna de fuego de noche, ¿no? Esa columna, en vez de entenderla como una bendición de Dios, ¿no? La veían como un asunto que ellos merecían. Y no, tenemos problema con eso. Las falsas concepciones de las cosas de Dios en nuestras vidas nos lleva a cometer errores grandes como el asunto del don profético. En el caso de María y de Aarón, el don profético para ellos tenía que ver con una palabra, pastor. Y esa palabra es poder. Poder. Y anhelar poder, tener ese don para anhelar poder es peligroso. Ustedes recuerdan la historia del Nuevo Testamento,
mago que empezó a seguir a los discípulos, ¿no? Y cuando vio que los discípulos hacían milagros, el mal concepto de él, de ese asunto, le llevó a decirle, oye, te ofrezco dinero para que yo también tenga ese don para sanar gente, ¿no? Y en la iglesia y en la vida de Aarón y María se manifestó ese asunto. Llegó el concepto tan equivocado que el celo de querer tener el mismo poder de Moisés los llevó a equivocarse en cuanto a este don que la iglesia, que Dios ha provisto como una bendición para la iglesia. Y lo mismo ocurre con el liderazgo, pastor. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos anhelado o no nos hemos sentido celosos porque no tenemos el poder para hacer lo que nosotros queremos ahora, ¿no? Es terrible que ese poder se manifieste en la vida de la iglesia, ¿no? En cuanto al liderazgo. Y algunos equivocamos tanto el asunto que es evidente y es notorio que queremos tener poder para hacer algo, ¿no? En la iglesia, de acuerdo a las concepciones que nosotros tenemos. A mí me han pasado experiencias muy significativas en ese asunto de querer el poder, ¿no? Yo he escuchado de repente decir, pues yo soy el anciano y tengo autoridad aquí para hacerlo. Cuando se nos olvida que esa posición es una posición de servicio. Así es. Y no de poder. Los pastores también, nuestra posición, hermanos, nuestra posición no es de poder, es de servicio. Hace poco uno de mis ancianos me dijo, del distrito, me dijo, pastor, usted puede hacer lo que usted quiera. Y yo me reí y le dije, no estoy aquí, no estoy para hacer lo que yo quiera. Vine a hacer lo que Dios quiere que haga aquí en la iglesia. Entonces, no perdamos el piso, porque nos vamos a ir como los israelitas. En vez de que este don fuera una bendición y lo vieran así, fue tan grande su mal que se convirtió en una maldición para ellos. Gracias, Pastor Carlos. Qué importante es lo que ha mencionado. Y el pueblo reunido ya eran cientos de miles. Ahora dicen, designemos un capitán. ¿Que no tenían ya uno? Claro, tenían a un líder que Dios había puesto en ese lugar. Pero ahora el pueblo tenía una actitud negativa. Tenía algo que estaba echando a perder a los demás. Bien dice un dicho, una manzana podrida, pudre a todas. Pastor Francisco, ¿es contagioso esto? ¿Es una enfermedad? Bueno, sí es una enfermedad, pastor. Lo que nosotros vemos que está ocurriendo en el pueblo con el asunto de la comida, se traspola ahora a otro nivel, al nivel de liderazgo. Al nivel de liderazgo donde, bien lo mencionó el pastor Carlos, donde se tiene un mal concepto del espíritu que Dios pone sobre esos 70 donde profetizaron, y ellos pensaban que ellos iban a tener poder, pero no es así. En realidad lo que Dios quería hacer era habilitarlos para el servicio. De hecho, eso se pega, pastor. Eso se pega porque dice que primero inicia con Aarón y con María. Pero después dice que en el campamento había 2 personas que se habían quedado allá, Meldad y Edad. Y Eldad, sobre los cuales también descansó el Espíritu Santo. Y ellos profetizaban. Y mire cómo se pega. Porque uno de sus ayudantes, dice el versículo 28, Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes dijo, Señor mío, Moisés, impídelo. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Claro que se pega. Y es una enfermedad, pastor. Es una enfermedad que termina afectando lo que nosotros hacemos.
¿Cuántos de nosotros pensemos, líderes de iglesia, pastores, llegamos a la iglesia con ese sentido de indignidad para servir al Señor y terminamos con un espíritu de celo, de competencia, de anhelar lo que otros quieren, lo que otros tienen? El salmista denomina a esto, Pastor Alfredo, enfermedad. Salmo capítulo 77, versículos, de hecho, desde el versículos 1 al 9, él empieza a hacer una serie de preguntas. Versículo 9, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Por qué muchas veces nos hacemos estas preguntas, Pastor Carlos, Pastor Alfredo? No es porque Dios deje de tener misericordia. Es porque nosotros queremos salirnos como decimos comúnmente, hacerlo nuestro, salirnos con nuestras ganas de hacer las cosas como nosotros queremos. Y entonces el salmista repara diciendo, esto es una enfermedad. Y ellos estaban enfermos. Y yo quiero decir, nosotros también estamos enfermos. El tema central, pastor, de esta lección es la ingratitud. Ingratitud. Ya lo dijimos, las plagas, el cruce del Mar Rojo. ¿Qué otra cosa, pastor? La muerte del primogénito. La muerte del primogénito. La nube, el maná, el cruce. Y todavía, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? La protección que Dios le da. Por eso dice el salmista, esta es una enfermedad. Y es una enfermedad que abarca las diferentes esferas y las diferentes áreas de la vida del ser humano. En la iglesia, fuera de la iglesia, en la comunidad, en la escuela, en los clubes, en las empresas, en el mundo. No seamos ingratos. Reconozcamos que estamos enfermos. Esta enfermedad, pastor, tiene un remedio. Y el versículo 11 dice que el remedio es acordarnos de las obras de Jehová. El remedio es meditar dice, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditar en tus obras, no como nosotros queremos, porque muchas veces lo que nosotros queremos tiene una visión muy corta y egoísta. Es lo que yo quiero, como yo quiero y a la hora que yo quiero. Pero cuando Dios actúa, Dios no solamente me bendice a mí, bendice a mi vecino, bendice a mi familiar, bendice a mi gobernante, bendice a mi país y bendice a tantas personas que necesitan conocer de ese amor, de ese Dios amoroso. Amén. De ese Dios amoroso. Amén. Qué interesante. Pastor Carlos, sí. Solamente para completar lo del pastor, no porque estuve incompleto, ¿no? Sino para complementarlo, pastor. Hay remedio para eso, hermanos. Hay remedio para eso. Y el capítulo 12 de Éxodo y el versículo 11 dice que Aarón le dijo a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Hermanos, hay remedio para eso. Hay que pedir perdón. No tenga miedo de pedir perdón. Se equivocó. No tenga miedo de pedir perdón. Y ese es el inicio del regreso, que seguramente será de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Cuando reconocemos, pedimos perdón, entonces nos ponemos en la condición
entramos en el descanso con Cristo. Amén. Y Amén. Dios nos restaura completamente. Gracias. Una vez que hemos visto que si es contagioso, que si el don profético, algo interesante es que el descontento lleva a la rebelión. Y saben algo importante, queridos hermanos, el pueblo de Israel quería regresar a Egipto. ¿Cómo era posible que una vez que eres libre, que estamos estudiando el segundo punto, libres y sin descanso, ellos quieren regresar a Egipto? Es más, no solamente querían ellos remover a Moisés, querían regresar al lugar de la esclavitud. Y para el creyente, para ti y para mí, quizá Egipto es el tipo del mundo y del pecado. Pero me llama mucho la atención lo que Caleb menciona en el versículo 30 del capítulo 13 de Números. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y les dijo: subamos enseguida, que más podremos nosotros que ellos. Pastor Carlos, ¿hay descontento? ¿Hay rebelión? ¿La gente se está rebelando? ¿La gente está haciendo un plan? ¿La gente está agitada? ¿Llevamos una vida ansiosa? Sí, pastor. Y hay una razón y una causa de eso. La falta de fe. Uh-huh. Saben que en mi experiencia personal he seguido viendo que la fe finalmente es el antídoto contra muchas cosas de la vida. Yo creo que con la mayoría o con todas, ¿no? Tenemos fe, avanzamos. Yo les digo a la iglesia, yo les digo, la esencia de la vida cristiana no consiste en entenderlo todo, sino en confiar siempre. Uh-huh. Y les hago que se lo aprendan, ¿no? Porque esa es la esencia de la vida cristiana. Tú no lo entiendes todo, pero confías siempre. Entonces, esa confianza en Dios, esa confianza que te lleva a creer lo que no ves, es lo que estabiliza la vida cristiana. Cuando hay un canto que canta mi esposa con el grupo un grupo de damas de aquí de la asociación, y me gusta ese canto porque dice, cuando el asunto está nublado y cuando ya no puedes ver para adelante, y dice el canto, pues para eso está la fe. El pueblo de Israel carecía de fe. Y hoy no puede seguir sucediendo eso en la vida de nosotros. Por eso habemos tanta gente ansiosa. Porque no confiamos, no creemos en Dios. Estamos preocupados por lo nuestro. Estamos ansiosos de que se cumpla lo nuestro. Pero no dejamos que Dios intervenga y entonces dejamos y confiamos que lo que Él decide, que lo que Él nos manda, que lo que estamos viviendo, una razón tiene para nuestra vida, ¿no? El pueblo de Israel no entendía el asunto de la comida. Yo digo, algunos autores yo los he leído que hablan del asunto del maná y decían, comer 40 años maná, qué terrible. Alguna vez yo también lo he dicho, ¿no? Pero yo digo, luego volteo y digo, a ver, espérate, ese es el alimento de Dios. Y entonces tengo que entender qué es lo mejor que puedo comer. Ah, no. Pero entonces cuando me falla la fe, ya no me gusta el maná. ¿No? Cuando falla la fe, el maná ya no sabe sabroso. Ya suena aburrido. 40 años comiendo lo mismo, ¿no? Pero cuando tienes fe, pastor, comes maná toda la vida. Y entonces te alimentas y esa ansiedad desaparece de tu vida. La fe es la herramienta divina para la solución de todos nuestros problemas. Correcto. Qué interesante lección. Entonces, si hay un descontento que nos lleva a la rebelión. Pastor Francisco, ¿cuáles son las dos mellizas que son el resultado de la falta de fe? Sí, pastor, estas dos mellizas son la inquietud y la rebelión. Ya lo ha dicho usted, el fondo tiene que ver con una falta de fe. ¿Y por qué no queremos vivir por fe?
porque vivir por fe es vivir confiando en las promesas de Dios, confiando en sus palabras, Amén. confiando en que Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Pero nos hemos permitido permear por tantas formas de pensar, donde la fe, pastor, deja de ser fe y se convierte en presunción. Y eso fue lo que pasó con el pueblo. Eso fue lo que pasó con el pueblo. Mandan a hacer ese espionaje, ese reconocimiento de la tierra. Vienen con un informe extraordinario, un informe que los deja boquiabiertos, pero su terrible ansiedad hizo que se explayaran sobre lo que percibían como gigantes en la tierra, fortalezas impenetrables y cuantiosos ejércitos enemigos. Estaban inquietos y les faltaba fe para creer que Dios podía librarlos. ¿Y cuál es el resultado? Se rebelan. Se rebelan. Y por eso lo que usted mencionaba al inicio de este segmento, empiezan a ver quién nos va a guiar de regreso. ¿Quién nos va a guiar de regreso a Egipto? ¿Quién nos va a... En realidad querían, pensándolo bien, ¿en realidad querían regresar a Egipto? No. No querían vivir con fe. Pero ya lo mencionó el pastor Carlos. Gracias, pastor Carlos, por afirmarlo. Pero eso tiene remedio, pastor. Nosotros podemos pedir perdón. Podemos descansar en Cristo Jesús. De hecho, yo quiero decirles algo que es interesante. Es que el libro de Números, en nuestras Biblias así aparece, así se llama, en Números. Pero en la Biblia hebraica, el libro de Números no se llama el libro de Números. Se llama En el desierto. En el desierto. Y el libro de Números presenta a esa generación rebelde que finalmente afloró su falta de fe, pero también presenta a una generación que se atreve a vivir por fe. Eran libres, pastor, pero estaban, del punto número 2, sin descanso. Ese descanso llega, pastor, cuando nosotros decidimos vivir por fe. Por eso, pastor, si me permites, el llamado de Caleb. El llamado de Caleb es: no seáis rebeldes contra Jehová. No seáis rebeldes. Es decir, Caleb, ¿a qué los está llamando? A confiar en Dios. Vamos a confiar en Dios. Vamos a creerle a Dios. Pero no. Ellos deciden que cuando Dios les dice avancen, ellos no avanzan. Y cuando Dios no les dice que no avancen, ahora sí quieren avanzar. Dios nos ayude. Yo creo que estamos viviendo en una etapa donde ni el dinero, ni la posición, ni la salud nos sostienen. Solamente la fe en aquel Dios verdadero y todopoderoso que presenta la Escritura, Pastor Alfredo. Gracias, Pastor Francisco. Qué importante versículo que encontramos en Números 14:9, ¿no? No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. ¿Son palabras de motivación, Pastor Carlos? Sí, definitivamente, pastor. Son palabras que motivan al pueblo, y termina Caleb diciendo: porque nosotros no los comeremos como pan. Querido amigo, sin duda alguna, en el peregrinar de esta tierra, algunos te van a desalentar. Te dirán: no se puede. Es inútil esforzarse. Es inútil creer. No hay cura para tu enfermedad. No podrás perseverar en la fe. Pero el consejo que te damos este día es, como el Señor le dijo a Josué: como estuve con Moisés, así estaré también contigo. No te dejaré, no te desampararé, ni un solo día de tu vida. Esfuérzate, sé valiente, no desmayes. Continúa,
porque la tierra prometida, el cielo, está cerca. Regresamos para terminar nuestra lección con el tercer punto de esta lección de escuela sabática. El mundo del siglo XXI ha aprendido a creer nuevas formas de religión. No es que la fe haya desaparecido de la conciencia humana, más bien se ha transmutado a formas alternativas de la creencia. Hoy la fe se canaliza hacia elementos que brinden al ser humano, aunque sea un poco de alivio en un mundo lleno de violencia y perversidad. En realidad, no hemos dejado de creer porque somos nacidos para creer. Descubre las grandes dimensiones de la fe y cómo hoy se aplican a la vida. Apreciados hermanos y amigos, hemos llegado al tercer punto de la lección, un nuevo comienzo. Y ahora vamos a ver algo muy importante. Se necesita remediar el asunto. Necesitamos enderezar el camino. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dará las pautas necesarias, porque en el libro de Números, el Señor le dice a su siervo Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me han de creer a pesar de todas las señales que he hecho con ellos? Dice el versículo 17 y 18. Ahora, dice Moisés, te ruego que sea magnificado tu poder como lo has declarado. El Señor es lento para airarse, grande en amor, porque perdona la iniquidad, la rebelión, aunque no deja sin castigo al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Y algo interesante, Pastor Francisco, que podemos encontrar en este pasaje y en la lección, resaltamos el versículo, que el Señor dice aquí que claramente no los va a dejar sin consecuencias. La pregunta que le hago en este momento a usted, pastor, es: ¿el pecado tiene perdón, pero no quita las consecuencias? Sí, pastor Alfredo, lo que está pasando aquí es que ese descontento, esa inquietud provoca una rebelión. Y esa rebelión no les permite ver más allá de lo que es evidente. Dios está entre ellos. Se ha manifestado de diferentes formas. Lo volvemos a repetir: el Mar Rojo, las plagas de Egipto, la columna de nube, el descenso del Espíritu Santo sobre esos 70 hombres. Pero ellos siguen en la misma actitud. Entonces, el Señor llega a un punto donde dice: me voy a deshacer de ellos y de ti te voy a hacer una nación grande. De hecho, te voy a poner sobre un pueblo más fuerte. Pero cabe resaltar esa imagen de Moisés, que es una imagen de Cristo. Moisés intercede por el pueblo. El versículo 19 que usted ya ha mencionado, pastor, dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y cómo has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Es decir, Dios ya había mostrado de diferentes maneras. El gran problema del pueblo de Dios era su incredulidad, su falta de fe. Y su falta de fe en la raíz tenía como fondo cuestiona la dirección divina. ¿Cuál es la solución para que todo pueda ir como Dios manda? La gracia de Dios, Pastor Alfredo. Es solamente la gracia de Dios que estamos aquí. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, que es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Y cada mañana el Señor se renueva. Sin embargo, deja allí algo que es necesario resaltarlo. Dice el versículo 14-20,
Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra. Lo triste de la incredulidad es que nosotros podemos no participar de las bendiciones que el Señor tiene reservadas para nosotros, y simplemente porque no queremos creer, no queremos confiar. Sin embargo, hay perdón en Cristo, Pastor Alfredo. Yo no sé si alguno de los hermanos, amigos que nos está viendo está batallando con el descontento, con la inquietud, con la ansiedad, con el miedo. Es humano, pero no vayas más allá de lo normal, es decir, descansa en Cristo, descansa en sus promesas, y yo estoy seguro que tu vida tendrá un nuevo reinicio cuando dejas de centrarte en ti y empiezas a pensar en lo que Dios tiene preparado para ti. Gracias, Pastor Francisco. Pastor Carlos, este desierto tiene muchas facetas. Y sin duda alguna, como los israelitas, nos sentimos intranquilos, en busca de paz, de tranquilidad. ¿Cómo actuamos hoy en día? ¿Por fe o por presunción? La experiencia de Israel en esta circunstancia es igualmente lamentable que las otras, pastor. Parece que se arrepintieron. Parece. Pero un compromiso a medias no te lleva a ningún lado. El compromiso a medias no sirve. Como en el matrimonio, ¿no? Yo de repente les digo a los hermanos, y algunos tiemblan cuando les digo eso, porque hay un dicho popular en el matrimonio que dice que a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Y entonces yo les digo, está bien, pero entonces si no le das todo el amor a tu mujer, ¿qué? ¿La compartes con el de la vecina o qué? Si no le das todo el dinero a tu mujer, ¿qué? ¿Le das a otra? ¿Le mandas a...? ¿Qué haces, no? Pues a la mujer, a la esposa hay que darle todo el amor. Y también hay que darle todo el dinero. Muchas veces son las que administran mejor las cosas, ¿no? Igual con Dios, un compromiso a medias no sirve de nada, ¿no? Es una burla un compromiso a medias, ¿no? Realmente un compromiso a medias ni siquiera podemos llamarle compromiso, porque no hay nada que nos ligue, ¿no? Y aquí el pueblo de Israel, este pueblo terrible, ¿no? Y los israelitas ahí en esa circunstancia, pues realmente no, aunque se arrepintieron, no mostraron una confianza y una dependencia completa de Dios para ello. El versículo de aquí de Números 14, el último versículo, el versículo 44, usa una palabra que es interesante. Se obstinaron. Es decir, está bien, nos arrepentimos, pero seguimos pensando que así debemos de actuar, ¿no? Y entonces, ese es el problema de la presunción en vez de la fe con el Señor, ¿no? Porque la presunción nos lleva a un compromiso a medias. Es decir, sí creo que Dios va a estar conmigo, pero yo lo voy a hacer a mi manera, porque ese es el asunto, ¿no? Por eso Elena Juárez señala que la presunción es la falsificación satánica de la fe. Y hoy les decía, y todos creo que le decíamos a la iglesia en la pandemia, ¿no? Hermanos, no salga, quédese en casa. No, Dios me cuida, Dios me bendice, así es que yo me voy a donde sea sin ningún problema, ¿no? Hermano, póngase el cubrebocas. No, yo, eso no, el gobierno es el que nos está utilizando para manejarnos. Presunción. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos va a ayudar, pero nosotros le ponemos el elemento de que aún con eso Dios,
yo decido hacer esto porque es así. Por Israel, Moisés le dijo, no vayan, por favor, van a salir mal. Ah, no, pues tenemos fe. ¿Cuál fe? Era presunción. Así de que, pastor, este asunto es muy serio también para nosotros hoy. A veces actuamos de esa manera, creyéndonos superiores, más inteligentes que Dios y más capaces que quien Dios nos puso para dirigirnos. Porque eso estaban diciéndole a Moisés también. Así es que Dios nos ayude y podamos actuar por fe. Hacer sin ver, porque Dios es el que dirige, ¿no? Ujú. Qué extraordinario si todos usáramos la fe de esa manera, ¿no? ¿Sabes, Señor? No sé cómo hacerle, pero dime tú y yo voy a hacer lo que tú me digas, ¿no? Háblame por quien tengas que hablarme y voy a confiar en esa palabra tuya, ¿no? No voy a andar buscando lo que yo creo que debo de hacer, ¿no? Que Dios nos ayude, hermanos, para que esa falsificación satánica de la fe, que es la presunción, no se apodere de nosotros y en vez de encaminar nuestros caminos en donde Dios nos ha señalado, lo desviemos y seamos derrotados. Por la vida cristiana somos derrotados cuando somos presuntuosos, creyendo que nosotros tenemos el poder para hacer las cosas. Así es, pastor. Muchas gracias. A veces, como los israelitas, buscamos la paz en los lugares equivocados. Pastor Francisco, una síntesis, conclusión, palabras finales. ¿Qué le diría usted a todos nuestros amigos que nos siguen? La lección de esta semana nos invita a confiar en el Señor. Yo no sé qué situación estás pasando en tu vida actualmente, pero te invito a que tú mires hacia atrás, a esos momentos de tu experiencia cristiana, donde pasaste por situaciones difíciles, pero decidiste poner esto en las manos de Dios, confiar en sus promesas. Y entonces, cuando eso ocurrió, seguramente las cosas salieron mejor de lo que tú habías planeado. Así que yo te invito a confiar en Dios, número 1. Número 2, yo te invito a agradecer a Dios por su dirección, mostrar gratitud a Dios. Hay un pensamiento en que la gratitud y la fe son dones entrelazados, que cuando nosotros mostramos gratitud a Dios, nuestra fe se fortalece. Y cuando nuestra fe se fortalece, eso nos lleva a sentir gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en el pasado y por lo que Él hará en el futuro. Y por último, solamente Dios puede satisfacer la necesidad más profunda de tu corazón. Así como lo hizo con el pueblo de Israel en Egipto, en el desierto, así satisfizo las necesidades de sus hijos, tanto así que el Señor dice de Caleb que él sí va a heredar la tierra porque hubo un espíritu distinto en él. Es decir, él confió en la dirección de Dios. Y la lección de esta semana nos invita a poner en el centro, pastor, en el centro lo que Dios está haciendo constantemente. Quiero agregar algo. Dice Elena White, no es voluntad de Dios que su pueblo esté cargado de preocupación. Por eso el apóstol Pablo dice, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Pastor Francisco, por estar con nosotros en esta mesa. Apreciamos mucho su tiempo. Pastor Carlos, palabras finales, una conclusión. Sí, pastor, queridos hermanos, permítame la última reflexión, dirigirla al asunto del liderazgo. Finalmente, el pueblo de Israel tenía un problema en su concepción de la dirección. No creyeron a Dios, por lo tanto, de alguna manera desechaban la instrucción de Moisés. Tengamos cuidado, hermanos. Hoy Dios sigue dirigiendo a su iglesia de la misma manera. Sigue utilizando hombres, mujeres, como instrumentos en sus manos para dirigir. Y creo que es notable señalar que es necesario para nosotros
vivir en ese contexto de el liderazgo tanto de Dios como los hombres que Dios ha puesto para conducirnos. Si tú vives inquieto, estás preocupado, te preocupa y probablemente tengas suficientes razones para preocuparte por la iglesia y no descansas porque crees que tú tienes un plan mejor o una idea mejor o tú sí, a ti sí te interesa la iglesia. Ten cuidado, hermano. Hace un tiempo atrás, no hace mucho, me encontré buscando en las redes sociales, el Facebook particularmente, me encontré un letrero que me llamó la atención porque lo pusieron ahí con algún propósito, ¿no? Y el letrero decía más o menos así: no hay que dejar al pastor, sino dejar de ser ovejas. Y yo veo en ese pensamiento, porque un problema muy serio. Así es, peligroso. Hermanos, ser oveja, y lo voy a decir así, no es ser borrego como algunos lo entienden, hermanos. Algunos usan esa expresión equivocadamente, ¿no? Es que somos borregos y nomás seguimos, ¿no, hermanos? Cuando Dios nos habla, cuando el pastor Dios nos habla, y nosotros como ovejas de su prado obedecemos, somos lo más precioso para el Señor. Así de que, querido hermano, no dudes del liderazgo que Dios lleva sobre su iglesia. Y confía en el liderazgo que Dios ha puesto para dirigir a su iglesia. Y entonces viviremos sin preocupaciones, sin ansiedades, descansando en Cristo y en su conducción de la vida de nosotros. La obediencia nuestra no es una obediencia ciega a Dios. El pueblo de Israel no tenía que seguir a ciegas a Dios. Su obediencia debía de estar basada en las evidencias que Dios les había dejado a lo largo del camino. Y hasta aquí Dios nos ha dejado evidencias de lo que Él ha dejado para que tú y yo sigamos con esa misma fe viendo hacia el futuro. Que Dios nos bendiga y podamos seguir siendo ovejas del prado del Señor, viviendo en obediencia para gloria de Dios, para bien de nosotros, descansando en Cristo Jesús. Muchas gracias, Pastor Carlos López. Apreciados amigos, ¿quieres tener descanso? Ve a Jesús. No seas rebelde. No seas rebelde a la voz de Dios. Sé feliz con lo que tienes. Y sobre todo, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y sabes algo interesante, no busques a otro capitán, no busques a otro gobernante, no busques a otro dirigente. Obedece la voz de Dios. Y sobre todo, permite que el Espíritu Santo pueda guiarnos para poder tener paz, tranquilidad, descanso y escuchar siempre la voz de Dios como lo hacía Moisés. Y permite entonces que tú y yo podamos ser como Caleb y Josué. Más podemos nosotros contra la pereza, contra la rebeldía, contra la crítica, contra el egoísmo, contra la enfermedad. Más podemos nosotros porque Jehová está de nuestro lado. Gracias por estar con nosotros en el estudio de esta lección de Escuela Sabática. Te esperamos en la siguiente lección. Que Dios te bendiga y que Dios te prospere. Hasta pronto.